En las frías y secretas profundidades de la Unión Soviética, el programa de guerra biológica del bloque oriental operó durante décadas bajo un velo de máximo secreto, superando los límites éticos y científicos conocidos hasta entonces. Este esfuerzo masivo, impulsado por una feroz carrera armamentística contra Occidente y la inquebrantable creencia en la superioridad de la ciencia marxista-leninista, trascendió la mera producción de toxinas conocidas. Los científicos soviéticos, con recursos prácticamente ilimitados y sin supervisión ética, se embarcaron en proyectos de una audacia y un riesgo que hoy parecen inimaginables. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Entre estos proyectos, destaca por su naturaleza bizarra y su catástrofe casi total el experimento conocido extraoficialmente como el caballo de Troya. Este programa, concebido y desarrollado en la década de 1970 en una red de laboratorios aislados de alta seguridad, los llamados Biopreparat, buscaba una meta terrorífica: crear un arma biológica tan sigilosa y selectiva que pudiera diezmar poblaciones enteras a través de un mecanismo de liberación diferida. En la jerga de la época, esto se conocía como un vector escondido, una infección silenciosa que podía ser activada a voluntad por el agresor. El resultado de este intento por dominar la biología a nivel molecular fue una liberación accidental de patógenos que desencadenó una epidemia incontrolable en el Cáucaso. Una tragedia biológica que condujo a la extinción de varias especies animales locales y puso al descubierto la fragilidad de los protocolos de seguridad biológica ante la ambición desmedida. La premisa central del experimento del caballo de Troya era crear un arma biológica de segunda generación. Esta nueva clase de armamento debía superar las limitaciones tácticas de sus predecesoras. Las armas biológicas tradicionales, como las esporas de ántrax o el virus de la viruela, aunque eficientes, presentaban graves problemas para la guerra moderna. Son demasiado obvias, provocan una respuesta médica y de contención inmediata, y suelen ser difíciles de controlar, lo que incrementa el riesgo de afectar al bando atacante o a poblaciones neutrales, el llamado blowback. Los líderes militares soviéticos soñaban con un patógeno que pudiera ser liberado de forma masiva, infectando al enemigo sin ser detectado, pero que solo se activara después de un periodo prolongado, o que fuera incluso específico para ciertos grupos genéticos o etnias. El caballo de Troya representaba la cúspide de esta guerra silenciosa. Para lograr este nivel de sofisticación, los investigadores se enfocaron en la manipulación de virus a través de técnicas incipientes de ingeniería genética. La idea era simple en su malicia, pero revolucionaria en su implementación: utilizar un virus común, ubicuo y relativamente inofensivo que pudiera infectar silenciosamente a una población sin causar síntomas graves, actuando como el caballo de Troya. Dentro de este virus inofensivo se escondería el código genético de un patógeno letal de extrema virulencia, como el virus de la fiebre hemorrágica del ébola, la peste o una nueva arma altamente virulenta diseñada en el laboratorio. La liberación del arma real, es decir, la activación de la cepa letal, se lograría mediante un mecanismo de activación externa o una señal ambiental predeterminada. Esto podría ser la administración de otro agente biológico, un medicamento específico que actuara como inductor, o incluso un factor ambiental, como un cambio de temperatura o un contaminante químico. Una vez que este activador fuera liberado sobre la población ya silenciosamente infectada, desencadenaría una recombinación genética o una expresión viral masiva del código letal oculto. El resultado sería una epidemia letal y repentina que parecería surgir de la nada, permitiendo una negación plausible por parte del agresor. Este concepto, que suena a película de suspenso, fue el motor de un esfuerzo científico masivo y ultrasecreto. Para llevar a cabo la fase de prueba, el programa requería dos cosas esenciales: un aislamiento total e impenetrable para evitar la contaminación accidental de la población humana y una población de prueba manejable con un sistema inmunológico comparable al humano o, al menos, con la capacidad de albergar y propagar el virus modificado a través de múltiples generaciones. El lugar elegido fue un complejo de investigación biológica fuertemente fortificado y secreto ubicado en una región montañosa y deshabitada del Cáucaso. Esta zona ofrecía el aislamiento perfecto, rodeada por picos inaccesibles y sometida a rigurosos controles militares. El protocolo de prueba fue tan atípico como el objetivo del proyecto. En lugar de limitarse a probar el arma en unos pocos animales de laboratorio estériles, los científicos decidieron probar la eficacia del vector de liberación diferida a una escala ecológica. Se introdujo en la zona una población de prueba compuesta por diferentes especies de animales, especialmente roedores montañosos, conejos y un grupo de primates, que eran susceptibles al virus vector o que servían como amplificadores biológicos. El experimento consistía en 3 fases rigurosamente planificadas. Fase 1. La inoculación del vector.
El silencio. El virus vector modificado, el caballo de Troya, fue liberado de forma sutil en la población animal de prueba y el ecosistema confinado. La idea era que se propagara silenciosamente y de manera estable, infectando al 100% de los animales sin causar síntomas evidentes. Fase 2. El período de latencia, la incubación. Los científicos monitorearon a la población durante un largo periodo, esperando que el virus se asentara en el medio ambiente y se integrara en el ciclo de vida de los animales. El objetivo era verificar que el vector era indetectable para los sistemas de vigilancia epidemiológica convencionales y que el patógeno letal permanecía dormido. Fase 3. La activación, la catástrofe controlada. Esta fase, el objetivo final del proyecto, nunca se llegó a ejecutar de forma controlada. El error catastrófico, el que condujo al desastre, ocurrió durante las fases de manipulación, purificación y producción masiva del patógeno. Los procedimientos de seguridad biológica en los laboratorios soviéticos, aunque rigurosos en papel, eran a menudo comprometidos por la presión política para obtener resultados, la falta de equipo adecuado, o fallos humanos que eran rutinariamente encubiertos. Se cree que un fallo crítico en el sistema de ventilación de filtración absoluta, EPA, o un derrame durante la ultracentrifugación de las cepas virales letales ocultas en el vector provocó la liberación del virus dentro del propio laboratorio. Daily Like, suscríbete y comparte. El primer indicio de que el experimento se había salido de control no fue una alarma en el laboratorio, sino una misteriosa mortalidad masiva entre los animales de prueba. Poco después de la fuga viral en el recinto, las especies utilizadas en el estudio comenzaron a morir a un ritmo alarmante. La virulencia del patógeno, que se suponía inactiva, era mucho mayor de lo esperado, y su propagación se aceleró exponencialmente, demostrando que el mecanismo de contención genética había fallado de forma catastrófica. El pánico se desató cuando el virus, de una manera que los científicos no habían predicho, un fenómeno que ahora se conoce como salto de especie o spillover, saltó las barreras de especie y se dispersó en la fauna local de la región montañosa del Cáucaso. La cepa, que se había diseñado para un objetivo primariamente humano, demostró una capacidad inesperada y letal para infectar y matar a una amplia gama de mamíferos y aves autóctonos. Las consecuencias ecológicas fueron rápidas y devastadoras. Extinción local y colapso del ecosistema. El patógeno, altamente contagioso y virulento, barrió nichos ecológicos enteros. Se documentó una drástica disminución, y en algunos casos la extinción total, de varias especies endémicas de roedores montañosos, así como poblaciones significativas de zorros, mustélidos y algunas especies de aves rapaces que se alimentaban de la fauna infectada. El virus había entrado en la cadena alimentaria, amplificando su alcance y persistencia. El encubrimiento forzado y la cuarentena. Ante la inminencia de una catástrofe que podría exponer el programa de guerra biológica a nivel internacional y, peor aún, que podría asaltar a las poblaciones humanas cercanas, las autoridades soviéticas iniciaron una operación masiva de encubrimiento. La zona fue declarada zona de cuarentena estricta de forma permanente. El laboratorio fue cerrado de inmediato y se llevó a cabo una descontaminación brutal, que incluyó la incineración masiva de los animales infectados y la saturación química del área con potentes desinfectantes. Los científicos involucrados fueron silenciados o trasladados a otros programas, y todos los registros del experimento del caballo de Troya fueron clasificados y, en gran medida, destruidos para eliminar toda evidencia. La magnitud del desastre fue tal que afectó permanentemente la biodiversidad de una vasta zona ecológica, creando un vacío biológico que la naturaleza tardaría décadas en subsanar. El experimento, diseñado para la guerra contra un enemigo humano, se convirtió en una guerra contra la propia naturaleza. El incidente del caballo de Troya en el Cáucaso, junto con otros accidentes biológicos soviéticos igualmente catastróficos, como la fuga de ántrax en la ciudad de Sverdlovsk en 1979, proporcionó dos lecciones brutales e innegables tanto a la ciencia como a los estrategas militares del bloque oriental. La imprevisibilidad de la biología a escala ecológica. La primera lección fue que, a diferencia de la física nuclear, donde la reacción es predecible una vez que se conocen las variables, la biología a escala viral y ecológica es inherentemente impredecible. La capacidad del virus modificado para saltar la barrera de especie y para mantener una alta virulencia fuera de su entorno de laboratorio sorprendió a los científicos. La biología no respeta fronteras políticas ni éticas, y una vez que un patógeno se libera en un ecosistema complejo, se convierte en una fuerza evolutiva que ya no puede ser controlada por sus creadores. La ética crítica de la investigación de doble uso.
El experimento puso de relieve las profundas implicaciones éticas y los peligros de la investigación de doble uso, Dual Use Research, que es la ciencia que puede utilizarse tanto para el bien, desarrollo de vacunas y curas, como para el mal, armas biológicas. La búsqueda de un arma biológica inteligente condujo a un desastre ambiental que superó con creces cualquier beneficio militar concebible, demostrando que manipular la vida con fines destructivos conlleva riesgos existenciales. A pesar del secretismo, la evidencia de la catástrofe biológica y la preocupación internacional por el programa soviético de guerra biológica fueron factores clave que, años después, impulsaron los esfuerzos de desarme biológico y la inspección de instalaciones biológicas una vez colapsada la Unión Soviética. Científicos que desertaron y revelaron parte de la historia del programa de guerra biológica en Occidente, como el Dr. Ken Alibek, un antiguo director del programa, confirmaron la existencia de este tipo de proyectos experimentales de vector escondido. Aunque los detalles precisos del desastre del Cáucaso permanecen en gran medida ocultos bajo el manto de la antigua burocracia soviética y los documentos desclasificados incompletos, el experimento del caballo de Troya se mantiene como uno de los capítulos más oscuros y extraños de la ciencia militar, un recordatorio sombrío de que el intento de crear un arma biológica perfecta puede resultar, en cambio, en la liberación de un monstruo ecológico que destruye indiscriminadamente y que, por un margen aterradoramente pequeño, casi desata una epidemia de escala continental. El laboratorio fue sellado, el secreto se mantuvo, pero la biología del Cáucaso lleva aún las cicatrices de la ambición científica sin límites éticos. Dale like. Suscríbete y comparte. Hasta la próxima.